Esta columna de Sabina Berman me hizo dar cuenta que tiene razón, que pese a que de lo que habla, vivo en una de estas partes donde la situación que se comenta en la columna ha sido completamente diferente. Pese a eso, no había reparado que en México los políticos no están hablando del tema. ¿A qué me refiero? A la pandemia, a la crisis de la pandemia. Tiene razón en lo que dice. Las campañas que acaban de ocurrir en la Comunidad de Madrid, todas estaban centradas en la pandemia, todas, absolutamente todas, repitiendo, si ustedes quieren, las mismas patrañas y mentiras y los discursos vacíos y los lugares comunes, pero todos hablaban de la pandemia. En México no hay nadie, no hay candidato que hable de esto. Fíjense qué interesante. Y no lo había notado. ¿Será porque estoy acostumbrado a las dos cosas, ¿no? Acá ocurrió así, pues es común para mí verlo. Y porque sé que en México, pues las campañas son así. Ponerse a bailar como chango, ya vieron los videos que hemos subido. Ponerse a decir estupideces, hacer TikToks. Esos son las campañas. Esos son las campañas. Estamos, dice Sabina Berman, estamos aún ahora viviendo en una pandemia, respirando con cautela entre otros seres humanos, recontando aún los muertos por el virus y entrando despacio a una consecuente crisis económica, cuya dimensión nunca ha sido vista por los que hoy estamos vivos. Y los 648 candidatos que compiten en las actuales elecciones para gobernarnos hablan de cualquier otra cosa. No sé si los 648 lo han pactado en alguna ceremonia secreta o el pacto se ha establecido por la fuerza de la mutua conveniencia. Supongo que es lo segundo, pero ningún candidato habla de la tragedia, lo que conlleva una triste ausencia. Ninguno tiene un plan para rescatar a la población empobrecida de su localidad. La población empobrecida a nivel nacional, de cada 5 clasemedieros, uno ya es pobre. De cada 5 pobres, uno ha caído a la extrema pobreza. 1,5 millones de empresas han sido clausuradas y son ya quién sabe cuántos los desempleados que comen a diario de milagro. La extrañeza crece si se considera la falta de reclamo de los millones de ciudadanos que padecemos tamaña desventura. ¿Cómo es que a medio mitin ninguna ciudadana se pone de pie, pide la palabra y pregunta al candidato qué hará por su familia que esa noche no tendrá qué comer? ¿Cómo es que ningún huérfano levanta una pancarta que diga somos cientos de miles? ¿Cómo es que en ningún foro de televisión algún sesudo periodista le pregunta a un político sobre qué remedio ofrece para los electores de su estado que hoy viven arrinconados en una casa ajena, viviendo de la piedad de familiares o amigos? Llamémoslo SFC, Síndrome de la Ficción por Cortesía. Un término que captura este acuerdo de no hablar de un desastre común para mantener las formas ya conocidas de la civilidad. Los candidatos hacen gala de su indiferencia ante nuestra zozobra y nosotros, sus posibles gobernados, comprendemos que los ocupan cosas de mayor trascendencia, como la de derrotar a sus adversarios y poder hacerse de las magníficas casas de gobierno y las suntuosas camionetas oficiales, o en los términos más amplios de la República y según los políticos han acordado entre sí, estas elecciones son una contienda para darle al presidente más poder para proseguir el desmontaje del régimen neoliberal o para quitarle poder y frenarlo. Para dimensionar la extravagancia de nuestro pacto de cortesía, sirve contrastarlo con lo recién acontecido en las elecciones para gobernar la Comunidad de Madrid. Ahí el monotema fue la pandemia y las penurias económicas de los madrileños de a pie. Cada candidato presentó su oferta, que no fue sino el barajeo de ciertos elementos posibles, subsidios para las familias y los comercios, reducción de impuestos y de los costos de los servicios públicos, la prolongación o la eliminación del confinamiento y siempre en cada oferta la aceleración de la vacunación. Acá, lo antes dicho, de la tragedia, nada, porque resulta que en el trópico
somos los más corteses. Permítanme diferir por 3 párrafos de tanta cortesía. La patria no es esa pirámide de poder cuyas alturas hoy se pleitean nuestros políticos. La patria es de carne y hueso, de concreto y adobe, de pan y leche y penicilina. La patria son hospitales públicos bien equipados, escuelas limpias donde se venera con lápiz y goma el conocimiento, comedores gratuitos con ollas de barro calientes para quienes tienen hambre, refugios para quienes no tienen camas en la noche, exención de impuestos para que el tendero soporte la penuria y no tenga que despedir a 30 empleados, la trabajadora social que camina el camino lodoso buscando la ruina ajena para tocar a su puerta de latón y ofrecer una salvación, la presa que se construye no solo porque es necesaria, sino porque le dará trabajo y esperanza a miles, la solidaridad del Estado con la gente. Esa es la patria real que los 648 candidatos, ya sean de izquierda o de derecha, han olvidado en estas elecciones. La patria por la que otra generación de políticos, acaso y ojalá, trabajará. Porque a los de hoy no les importa. No había reparado en esto, y es verdad, los candidatos no están hablando de esto. A lo mejor les decía, no lo había notado porque estoy acostumbrado a que las campañas en México son un vulgar circo de payasos subiendo videitos vergonzosos o peleándose en Twitter entre ellos y denunciándose unos a otros. Esas son las campañas en México. Ese es el circo electoral. Y a lo mejor, a fuerza de ver eso, pues me pareció tan común que Sabina Berman sí me hizo hoy pensar que definitivamente no necesariamente tiene que ser así. Qué interesante. Saludos, compas.